Buenos días, hermanos. Ya nos encontramos en lunes 30 del mes de septiembre 2024, semana número 26 de nuestro tiempo ordinario. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Hoy es el memorial de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. El Santo Evangelio es el que corresponde para hoy, el de San Lucas, capítulo 9, versículos 46 hasta el 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Surgió una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos iría el mayor. Jesús, conociendo la intención de sus corazones, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el más pequeño entre todos ustedes es el más grande. Es lo que dice hoy el evangelista San Lucas, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta conversación entre Jesús y sus discípulos tuvo prácticamente lugar poco después de tres acontecimientos. En primer lugar, tuvo lugar después de que los discípulos regresaran de la primera misión a la que Jesús los había enviado. En segundo lugar, fue después de que Pedro hiciera su profesión de fe, afirmando que Jesús era el Mesías de Dios. Cuando Jesús les preguntó, a ver si se acuerdan ustedes, yo creo que sí, que les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron unos: San Juan, Elías, etcétera. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Ahí fue donde Pedro dijo que era el Mesías de Dios. Bueno, en tercer lugar, ocurrió después de la transfiguración, en la que Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a la montaña para revelar su gloria. Bueno, después de estos tres acontecimientos, parece que comenzó a manifestarse cierta rivalidad entre los discípulos que hasta en nuestros tiempos suele suceder. Algunos queremos creernos más grandes que otros por X motivo, ya sea por nuestra situación económica o por nuestra profesión o por nuestro conocimiento en algún servicio, etcétera. ¿Y esto qué es? Bueno, quizás habían surgido celos por la profesión de fe de Pedro, ¿verdad? Tal vez, pues, no estaban muy contentos de que Pedro era el más indicado, era el que contestaba más seguido, era el que, pues, el que platicaba prácticamente más con Pedro, porque era el que respondía más frecuentemente, y así sucesivamente. Y yo creo que comenzaron a surgir celos por la profesión de fe de Pedro, o tal vez, quizás, ¿verdad? Los discípulos que no fueron llevados a la montaña de la transfiguración sintieron un poco de envidia. Yo creo que es normal, porque solamente Jesús se llevó a Pedro, siempre Pedro, también se llevó a Santiago y a Juan. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Que no eran miembros de su discipulado? ¿Que no eran miembros de su apostolado? Claro que sí, andaban con él, eran sus apóstoles, y sin embargo solamente se llevó a los tres ya mencionados. Quizás, tal vez, por eso también surgió
ese celo? ¿Por qué no fuimos llamados nosotros? ¿Usted ha sentido ese celo, esa clase de celos, verdad? En su casa, quizás en su casa, ojalá y no existiera, son mis mejores deseos, pero existe rivalidad entre los hermanos, porque hay cierta, ¿cómo le podría decir yo? Distinción, yo creo, para cierto hermanito o hermanita, ¿verdad? A ella o a él lo tratan mejor, lo invitan a más partes, lo llevan a más partes. Bueno, como suele suceder y como suele decirse, sin querer queriendo, pero esto da pauta a que exista una rivalidad entre los hermanos, porque a él sí, a ella sí y a mí no. Bueno, eso estaba sucediendo entre los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuál era, bueno, por qué a él sí y a mí no? Pero en realidad, cual sea la causa, Jesús aborda lo que es el comienzo de un deseo de vanagloria entre los discípulos. Ya él notaba que como que ya empezaba una cierta rivalidad. Mis hermanos, al estar comentando este pasaje, San Cirilo de Alejandría señaló que en la batalla espiritual la primera táctica del diablo es despertar deseos carnales en nuestras almas para mantenernos atados al deseo de esos placeres. Sin embargo, cuando una persona es capaz de escapar de estos deseos más bajos y carnales, entonces el diablo despierta un pecado espiritual. Es decir, mis hermanitos, el egoísmo y la vanagloria. ¿Ok? Es este deseo de vanagloria el deseo de ser percibidos como los más grandes con el que luchaban los discípulos. Este deseo de ser más que los demás. Y existe, como ya les mencioné, hasta en las mejores familias, en el trabajo, ¿verdad? Hasta en nuestra propia iglesia. También ahí existen personas que ayudan en la iglesia, tienen este cierto título, por así decirlo, ¿verdad? Y comienzan a creerse más que los demás. Esto existe en nuestra iglesia, mis hermanos. Tenemos que orar por todos los que servimos en la iglesia para que no nos gane la vanagloria. Mis hermanos, nuestro Señor se dirige a los discípulos después de haber percibido la intención en sus corazones. Esta es una frase muy importante. En esencia, Jesús se dio cuenta de que el deseo de vanagloria apenas estaba comenzando. ¿Mm? Apenas estaba comenzando. Pero si se le deja crecer, mis hermanos, si no se hace nada al respecto, entonces durante el tiempo que no se hace nada, comienzan las raíces a ser más profundas. Estas raíces son más difíciles de arrancar y al hacerlo a menudo se afectan las otras plantas y el suelo que la rodea. Lo mismo sucede con el pecado. ¿Ok? Lo mismo sucede con el pecado. Cuando usted nota algo en su familiar, que sabe perfectamente usted que tiene que hacer algo al respecto, tiene que hacerle una reprimienda, tiene que llamarle la atención y no lo hace por X motivo. Uno de los motivos podría ser, pues no le quiero herir sus sentimientos, no quiero que se enoje, hasta se me puede enfermar, ¿para qué? No vale la pena, etcétera. Entonces, con el tiempo, ese defecto que usted vio en esta persona ya está más crecido, está creciendo más y va a ser más difícil arrancárselo, ¿ok? Porque ya las raíces están más profundas. Hay que hacerlo a tiempo, cuando inmediatamente después de que se lo note, llamarle la atención. Eso hizo Jesús de inmediato. Eso hizo Jesús de inmediato cuando trajo a un niño y lo puso en medio de ellos y
les dijo, ¿ok? El más pequeño entre ustedes es el más grande. Mm. Les dijo esto teniendo al niño. O sea, si ustedes llegan a ser como este niño, ustedes serán grandes. Jesús de esta manera los estaba ayudando a quitar esa mala hierba del pecado de vanagloria, del creerse más que los demás, antes de que este pecado echara raíces profundas en sus vidas. Mientras Jesús continúa su conversación con los discípulos, sigue actuando con gentileza, abordando su pequeño error en el razonamiento, ¿verdad? Le sigue hablando con gentileza, trata de explicarles lo que están haciendo, lo que están sintiendo está mal, van por el mal camino, ¿ok? Es importante entender esto porque nuestro Señor siempre desea abordar nuestro pecado en el mismo momento en que éste comienza. Si estamos abiertos a sus buenos impulsos de gracia, a sus buenos impulsos de amor, ¿ok? Redirigiendo, por así decirlo, suavemente nuestras acciones en el momento en que comenzamos a desviarnos, entonces nosotros o nuestra atención a su amorosa reprimienda, ¿saben qué? Nos va a ayudar a evitar que nos arraiguemos más profundamente en nuestro error, sea cual sea este error. Ok, mis hermanos, a reflexionar entonces hoy sobre las palabras de Jesús cuando pone a un niño y les dice, sean como este niño, sean como este niño. Cuando ustedes lleguen a ser como este niño, entonces ustedes van a comprender de que, o sea, entonces ustedes no van a tener lo que tienen ahora ya de adultos, vanagloria, ¿verdad? Resentimiento, envidia, ¿correcto? ¿Algo más? Póngale usted ahí lo que se le ocurra a usted, ¿ok? Egoísmo también puede ser, ¿ok? Acumulación de bienes, o sea, ser ambicioso. La ambición puede ser parte de esto. Todo esto nosotros como adultos lo sentimos. Un niño no lo tiene. Un niño, por ejemplo, de unos 4 o 5 años, no tiene nada de esto. Él es feliz como está. Él depende de sus padres. A donde lo lleven, él se deja llevar. Donde lo pongan, él ahí está. Sabe que va a tener su alimento a sus horas. Sabe que le van a dar su ropita a sus horas para que se vista. Sabe que lo van a dormir a sus horas. Él depende de sus padres. ¿Por qué no depender nosotros de nuestro Padre Celestial? Seamos como niños. Hay que reflexionar hoy sobre cómo nuestro Señor se presenta ante todos ustedes y les habla con dulzura de los pequeños pecados con los que están luchando, ¿ok? Por supuesto, mis hermanos, todos los pecados graves deben ser tratados con firmeza primero. Pero una vez que todos los pecados graves hayan sido erradicados de su vida, presta atención a los suaves y misericordiosos impulsos de la gracia mediante los cuales Jesús quiere erradicar todo. ¿Ok? Mis hermanos, vamos a encomendarnos a Dios para que nos ayude a ser como niños. Los invito también a que ustedes, pues lean la primera lectura. Está muy interesante. Habla de Job. Esta lectura es la del capítulo 1, versículos del 6 al 22. Está un poquito larga porque ahí narra la historia de lo que le sucedió a Job cuando llegaron los ángeles hasta Dios y entre estos ángeles llegó Satanás y entonces Jesús pues les preguntó, preguntándole también a él cómo les fue en la tierra. Ah, pues todo muy bien. Y Jesús, Dios le dice
a Satanás, ¿te fijaste en mi hijo Job? Él sí me adora, él me ama por sobre todas las cosas. Ahí Satanás le dice, pues claro que sí, claro que te ama, te es fiel, te idolatra, etcétera, etcétera, pero es porque tiene todo, todo se lo has bendecido, no tiene nada, él no le hace falta nada. Dios le dice, bueno, toca todas sus pertenencias, todos sus bienes, pero a él no le toques ni un cabello. Entonces comienzan a surgir, Job era muy rico, tenía todo, comienzan a surgir muchos problemas, se le mueren todos los animales, se le mueren los camellos, los bueyes, las reses, las ovejas y posteriormente se le mueren todos sus hijos e hijas y queda solo, se le muere toda la familia. Y él dice estas palabras preciosas. Lea la primera lectura también. Dice, desnudo llegué desde el vientre de mi madre y desnudo me voy hacia él. O sea, que se haga la voluntad de Dios. Y así Satanás se dio cuenta de que con Job no podía. Una gran lección para todos nosotros. Si confiamos en Dios, Dios proveerá. Si estamos con Dios, Satanás no nos tentará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos del mal. Amén.